Pero también decía Maquiavelo que todo aquel que desee saber qué ocurrirá debe examinar qué ha ocurrido, ¿o no? Es un poco lo que queremos saber en el día de hoy. Con la vivienda no vamos bien. Es uno de los principales problemas de la sociedad vasca. Rentas, según el Gobierno vasco, de 1.050 euros de alquiler, Guipúzcoa 1.260, emancipación juvenil en los 30 años, 4 años más tarde que la Unión Europea, y 1.200 desahucios en 2018, tres de cada cuatro de alquiler por las subidas abusivas y arbitrarias en unos precios ya desorbitados. Y el Parlamento está acompañando y hemos llegado a acuerdos con ustedes en muchos temas. Hemos llegado a acuerdos en desahucios, en el monográfico de vivienda, en los acuerdos para el desarrollo de la ley. Pero tenemos que decir hoy que estos acuerdos en muchos casos se están incumpliendo y en otros muchos se están retrasando, como ese informe sobre los impactos de los pisos turísticos en el precio del alquiler o el desarrollo del índice de referencia de los precios del alquiler. Y que en agosto, señor Arriola, vencen los plazos del decreto del derecho subjetivo y del decreto sobre vivienda deshabitada. Y no sé si tiene planificado llevarlo al Consejo de Gobierno del Palacio de Miramar. Y además esta semana nos ha presentado dos documentos. Uno, la planificación de la Ley de Vivienda, pero es que no hay planificación de la Ley de Vivienda. Nos ha vuelto a decir lo de los decretos, pero no hay una calendarización del desarrollo de la Ley de Vivienda, y nos ha explicado que los ayuntamientos y el Gobierno vasco las competencias que tiene, pero ha mencionado el Estatuto de Gernika, la Ley del Suelo, la Ley de Vivienda y la Ley de Bases del Régimen Local. Pero bueno, eso ya lo sabíamos, pero no hay nada nuevo. No hay nada nuevo en ese informe 6 meses después que tenía que estar aquí. Y luego este informe, el informe sobre competencias y medidas fiscales, 6 meses después. Y es un informe que lo leí ayer, 16 páginas, habla de la Ley de Vivienda, habla del informe del Observatorio de Vivienda, ya estaba, todo eso ya estaba escrito. Y al final hay 3 páginas que, a letra grande y con dibujos, explican propuestas, reflexiones muy generales sobre opciones en política fiscal. Y además tiene el consejero de Hacienda al lado, que lo puede compartir con él. Pero no me queda muy claro si estas posturas las van a llevar el PNV y el PSOE a las Juntas Generales, estas reflexiones, en qué se van a materializar, qué política fiscal van a alumbrar. Y ya le digo, somos muy críticos porque aquí pues, son reflexiones vagas sobre bueno, qué se puede hacer, qué se puede dejar de hacer, pero no hay nada concreto. Entonces, yo ya le digo, el Elkarrekin Podemos en las 3 Juntas Generales respaldará políticas fiscal progresiva en materia de vivienda si sirve para movilizar vivienda deshabitada y si sirve para alquiler. Si sirve para movilizar alquiler público y alquiler social. Lo que no tengo tan claro es lo que van a hacer el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi en las Juntas Generales con esto, y si le van a comprar el discurso de la reforma fiscal también al Partido Popular. Y creo que con esta pregunta es lo que queríamos, su valoración sobre la política de vivienda, porque creemos que la situación es grave en Euskadi en estos momentos y que estamos, bueno, antes éramos vanguardia en políticas de vivienda y creo que estamos ciertamente ensimismados, porque no podemos estar esperando hasta que termine de llegar. En otros sitios se han hecho cosas. Barcelona acaba, por ejemplo, de expropiar el uso de una vivienda que no estaba cumpliendo la función del uso social de la vivienda, el uso por 10 años, a la Caixa. En París acaba de entrar en vigor la limitación de los precios de los alquileres por barrio. En Berlín, el tripartito de izquierdas también va a limitar las subidas del alquiler. Son ejemplos de cosas que se pueden hacer, son ejemplos de gente que está apostando por la vivienda pública de una manera mucho más rápida y de una mucha manera eficiente que el Gobierno vasco, y le invito a hacerlo a usted también. Eskerrik asko, Martín.